vamos renovando, mis hermanos, que todos los días, como dice la palabra en Romanos 12:2, todos los días tenemos que renovarnos en nuestro entendimiento, amén, en nuestro pensamiento, mis hermanos, tenemos que renovarnos, amén. Entonces cada día, mis hermanos, debemos llevar a cabo ese ejercicio y ver, pensar, analizar en qué área de mi vida tengo que renovarme, amén. Y hoy vamos a hablar acerca de una parte en la cual debemos trabajar, mis hermanos, para renovarnos, y es en la parte del deleite, amén. Entonces el título es renuevo del deleite. ¿El deleite de qué? Luego lo vamos a hablar y lo vamos a desarrollar bien. De momento dejémoslo ahí. Mis hermanos, hay que renovar el deleite, amén. La palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, Eclesiastés 11:9, dice algo maravilloso. Y para darnos cuenta de lo que dice, puede usted buscarlo en su Biblia, Eclesiastés 11:9. Y cuando lo tenga me dicen amén. ¿Están aquí o no? Gloria al Señor. Dice Eclesiastés 11:9: alégrate, joven, en tu juventud. ¿Están ahí o no? Dice: y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Amén. ¿Lo hemos entendido o no? Lo desglosamos un poco. Mire, aquí le está diciendo el predicador, ¿no? Porque al final de Eclesiastés también habla del predicador. Dice el predicador aquí, dice: alégrate, joven, en tu juventud. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Todos somos jóvenes en Cristo, amén. La palabra dice que cada día, hermano, las misericordias de Dios son nuevas, que nosotros nos vamos rejuveneciendo como las águilas. Todo en el Señor cada día es nuevo, es joven. Entonces, miremoslo así. Está diciendo: alégrate, joven, en tu juventud. ¿Tienes tu juventud? Pues estate alegre. Dice: y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Entonces está diciendo: a ver, jóvenes, personas, hijos de Dios, nacidos de nuevo, ustedes, ¿cómo quieren llevar su vida? ¿Cómo quieren conducir su camino? ¿Qué quieren hacer o qué quieren dejar de hacer? ¿Quieren vivir en los placeres de su corazón? ¿Quieren vivir en la vista de sus ojos? ¿Quieren hacerlo? Está diciendo, bueno, pues mire, la palabra también dice algo en el libro de Primera de Corintios capítulo 3, en el capítulo 6 también habla muy parecido, diciendo: mis hermanos, que todo es lícito, pero mire, recalca esto, pero no todo conviene. Todos, como decir, todo se puede hacer, pero de eso todo que uno puede hacer, hermano, ¿cuál es la consecuencia que vamos nosotros a recibir de ese acto? ¿Sí o no? Porque por hacer, mire, hay gente que hace y deshace. Gente que de pronto le da al hermano por ir robar un banco, va y lo roba. Por hacerlo puede ir a hacerlo, ¿sí o no? ¿Quién se lo impidió en el camino? De pronto nadie pudo llegar a haberlo robado. Pero ojo, porque vendrá la ley, hermanos, y le hará pagar lo que ha hecho. Entonces, ¿pudo hacerlo? Sí, pero la consecuencia le llegó también. Entonces es prácticamente lo que está diciendo aquí. Está diciendo, mis hermanos, ¿quieres vivir en los placeres de tu corazón? ¿Quieres vivir en la vista de tus ojos, deleitando a tus ojos? Pues sabe, ten esto muy en claro y tenlo muy en cuenta, que sobre todas estas cosas te va a juzgar el Señor. ¿Y cuántos saben, mis hermanos, que mire, al día de hoy la sociedad está trabajando arduamente? ¿Para qué? Para que, hermano, la humanidad se dedique a vivir en sus placeres y le dé rienda suelta a sus placeres. ¿Para qué? Para que el diablo pueda trabajar en las personas, en los hogares, hermano, en las almas, en las vidas, para al final destruirlos. ¿Sí? Y hay algo que se está trabajando, mis hermanos, es lo que le digo, que las personas vivan en esos placeres, que vivan en sus concupiscencias, que hagan y deshagan. Y lo que le están vendiendo, hermano, a la sociedad es: tranquilo, no pasa nada. Y mire qué mentira tan grande del diablo, porque no sé, bueno, estas cosas siempre han sucedido, pero no se está viendo como
como un movimiento últimamente más, hermano, más agitado en este aspecto, ¿no? No sé si se ha dado cuenta que últimamente ha habido muchas denuncias de violaciones en grupo, sí, de chicas que de pronto han sido violadas, todo esto, mis hermanos, y a la final, mire, esos son consecuencias del mismo libertinaje que quiere traer el Estado, el gobierno, hermano, la sociedad a los jóvenes. No pasa nada. ¿Quieres hacer esto? Hazlo. ¿Quieres hacer lo otro? Hazlo. Hermano, campañas en los colegios para que, mire, los niños, los jóvenes, los adolescentes, hermano, hagan con su sexualidad lo que les dé la gana, así explícitamente hablando. Entonces, ¿eso qué es lo que trae? Hermano, eso lo que trae son consecuencias a la postre, en el sentido de que, mis hermanos, la gente ya va a buscar, hermano, la forma el placer lo va a buscar a como dé lugar, independientemente si agrede a alguien, si mata a alguien, si daña a alguien, da igual, lo único que va a querer es buscar, hermano, su placer. Entonces eso es algo que está vendiendo el enemigo y que está trabajando la sociedad. Y es algo de lo cual nosotros, hermano, como hijos de Dios debemos cuidarnos totalmente. Aquí lo está diciendo el predicador: alégrate, dice, tome placer tu corazón, anda en el camino y en la vista de tus ojos, pero sabe muy bien que de todas estas cosas Dios te va a juzgar. Eso lo sabemos nosotros, mas el mundo no lo sabe. El mundo cree que no hay nadie que los juzgue, que no hay nadie que los vaya, hermano, de pronto a condenar si no se han arrepentido, pero nosotros sí lo sabemos. Nosotros eso lo entendemos, que hay un Dios, hermano, por sobre todo y por sobre todos, que juzga todas las cosas, de lo cual también nosotros debemos de cuidarnos. Entonces, hermano, mire, aquí está lo que es el placer. Y está haciendo, mis hermanos, el predicador está haciendo el énfasis en esto: tome placer tu corazón. Ahora, ¿qué vendría a ser el placer? Mire, el placer es la sensación de goce o satisfacción que experimentamos al hacer o percibir cosas que nos agradan. La palabra como tal proviene del latín placere, que significa gustar y agradar. Entonces, lo que la sociedad está queriendo es, mire, hacer esta parte de lo que el predicador está diciendo, la primera parte, ¿no? Está diciendo: alégrate, joven, en tu juventud, tome placer tu corazón, es decir, tome gusto, experimenta sensaciones de goce y satisfacción, dale rienda suelta a tu carne, no pasa nada, venga, disfruta, porque la vida son 2 días, son 3 días, y cuando se acabe la vida, ¿qué vas a hacer? Tú eres joven, disfruta la juventud. Eso, hermano, está vendiendo la sociedad, y aún, hermano, a veces en el evangelio se quiere y se pretende vivir de esta manera, lo cual, mis hermanos, no va a ser beneficioso para ninguno de nosotros. Nosotros ya no estamos para vivir de esta manera, para vivir en placeres, en sensaciones de goce, de satisfacción. Mire, entonces, usted ya entiende lo que es el placer, ¿sí o no? ¿Y a cuánto le gusta el placer? A ninguno. Yo creo que a todos nos gusta el placer, ¿sí o no? Porque mire, el placer no es pecado. Sí, el sentir ese gusto, esa satisfacción en las cosas, hermano, no es pecado. Porque ¿quién creó el placer? Dios creó el placer, hermano. Mire, ¿y en qué áreas de nuestra vida hallamos placer? A ver si me ayudan a predicar, porque ¿se están durmiendo, güey? ¿Se están durmiendo? ¿No? Bueno, gracias. Entonces, ¿en qué áreas de nuestra vida, hermano, hallamos placer? A ver, dígame algo usted por ahí que se le venga a la imaginación. El comer, ¿sí o no, hermano? Mire, ¿cómo así que semana de ayuno? Con lo que me gusta a mí comer, con el placer que hallo yo en comer. Entonces, mire, comer es una de ellas. ¿Qué más? ¿En qué más hallamos placer? Ir de compras con la mujer. Pero la mujer en este caso sería la que haya el placer. ¿Sí o no? ¿Qué más? A ver, disfrutar la esposa y la familia, también ahí hallamos placer, amén. ¿Qué más, hermano? Mire, hay muchas cosas de las cuales podemos hallar placer. ¿En qué más? En el dormir, ¿sí o no? ¿Y a usted le gusta eso? Mire, ¿cuántos dicen, no, es que domingo 11 de la mañana, ¿cómo voy a ir tan temprano al culto? ¿Por qué? Porque quieren darle rienda suelta a su placer en el área de dormir. ¿Qué más, hermano? ¿Qué más? Mire, ¿en qué más hallamos placer? En viajar. Mire qué bueno.
Ya viene el veranito, ya pronto llega para liarnos a hacer viajes para arriba y para abajo. ¿En qué más, hermanos? ¿En la qué? En hacer hijos también hay placer. Gloria al Señor, mire, qué bueno. Amén. Gloria a Dios, sí. Y ahí el hermano Fabián se levanta la mano. Y con Eduardo también, ahí los dos. Muy bien. Ahí están los dos. Ahí hemos hallado placer en hacer hijos. Muy bien. Y bien que los han hecho y bien bonitos que les salieron. Gloria a Dios. Entonces, ¿en qué más? Mire, por ejemplo, en el reír, hermano, en el reír también hay placer. Amén. Entonces, aquí el predicador está diciendo, mira, tú puedes vivir con los placeres. Puedes disfrutar de los placeres, puedes tener gusto en las cosas, pero ojo a esto, porque aquí está diciendo muy claramente, hermano, que de todas estas cosas nos juzgará el Señor. Ahora, ¿cuántos saben, hermano, que seremos juzgados por lo bueno y por lo malo? No solo de lo malo, sino también de lo bueno. Amén. Entonces, de lo bueno seremos juzgados, ¿sabe para qué? Para recibir recompensa. Amén. Entonces Dios, mis hermanos, quiere marcarnos un equilibrio en cuanto a lo que es el placer. Dios no está en contra de que, hermano, de pronto comamos una buena comidita y hallemos placer comiendo ese chanchito con yuca, esa baleada, hermano, bien buena que usted como hondureño sabe hacer, esa bandeja paisa, hermano, que es la mejor comida del mundo, con el perdón de las otras comidas. Entonces, hermano, pero mire, ¿a qué me refiero? A que podemos, hermano, mire, podemos hallar ese gusto y podemos hallar ese placer, pero ojo, hermano, que no se nos olvide que sobre todas las cosas hay un Dios que nos juzga. Entonces, mire, ¿qué es lo que quiere hacer la sociedad? Llevar e inducir a las personas a que, mis hermanos, vivan en el hedonismo, es decir, que estén intensamente siempre buscando, mis hermanos, el placer en todo lo que hagan. Y si en algo no hayan placer, ya se sienten frustrados, se sienten mal, les viene la depresión, hermano, ya su vida está vacía, su vida está dañada porque no haya placer en lo que hacen. Entonces, ¿qué significa, mis hermanos, por ejemplo, el hedonismo? ¿No? Mire, porque la búsqueda intensa del placer, mis hermanos, lleva a esto. Lleva al hedonismo. La palabra hedonismo es del origen griego, formado por hedone, que significa placer, y el sufijo ismo, que significa o expresa doctrina. Por lo tanto, hedonismo es la doctrina filosófica que coloca el placer como el bien supremo de la vida humana. Entonces, ¿qué quieren decir y qué quieren enseñar? Hermano, mire, que tú vives por el placer y vives para el placer. Eso es lo máximo en tu vida. Tú mira, tú viaja, tú come todo lo que quieras, tú rías esto y lo otro, y solamente dando placer a tu cuerpo y a tu carne, ¿sí? Entonces ahí es donde ya, mis hermanos, entra lo pecaminoso. Entra lo desequilibrado, mis hermanos. Entra lo que ya no proviene de Dios. Porque como les digo, Dios creó el placer. Y el placer lo creó para que se disfrute. Pero siempre dentro de los parámetros, mis hermanos, establecidos por Dios y por su palabra. No para que nosotros vivamos hermano, para el placer. Para que nuestra vida, mi hermano, gire en torno a ello. Mire, la búsqueda de estos placeres, hermano, fuera del orden de Dios, fuera del equilibrio que marca el Señor, mis hermanos, lo único que trae es muerte, ruina y destrucción. ¿Sí? Lucas capítulo 8, versículo 14, ¿no? Ahí habla de la parábola de la semilla, hermano, de la siembra, ¿no? No vamos a leerla toda, yo solo quiero hacer el énfasis en este versículo 14. Lucas 8, 14 dice: lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes. ¿Qué es lo que muchas veces ahoga la palabra? Mire, viene la gente, recibe la palabra, salen con gozo, hermano. El domingo anterior de pronto salieron con ese gozo, profetizando tal, y gloria a Dios, y el Señor, este año es el año de reverdecer en mi vida, hermano, y van con esa palabra gozosos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que como esa palabra cayó entre espinos, mire, como cayó entre espinos, dice, estos son los que oyen,
pero yéndose son ahogados. Mire, ¿por qué? ¿Qué es lo que ahoga esa palabra preciosa que muchas veces el Señor nos da? Hermano, los afanes. ¿Afanes de qué? Muchas veces los afanes de placeres. No es que tengo que trabajar y hacer horas extras y esto y lo otro. ¿Por qué? Porque tengo que hacer un viajecito a Cancún, o tengo que hacer un viaje aquí o allá. Hermano, y no está mal viajar, pero si por viajar tienes que, hermano, mira, olvidarte del resto de las cosas que son más importantes, ahí ya no hay equilibrio. Ahí ya las cosas no están en orden. Entonces, muchas veces, hermano, los afanes del dinero, de las riquezas, mire, y los placeres. Entonces, ¿dónde viene el problema? Como les decía en un principio, hermano, el problema no es hallar placer en una buena comidita, en una risa, hermano, si me hago entender de lo que hemos hablado, de lo que son placeres, en el comer, en el dormir, en el comprar, en el reír, en el ganar también hay placer, en el viajar, hermano. Entonces, ¿qué pasa? El problema viene cuando eso ahoga la palabra y te olvidas de todo. Te olvidas, hermano, de que eres un hijo de Dios, de que Dios te ha llamado con un propósito. Te olvidas de que Dios quiere hacer grandes cosas en ti y a través de ti. ¿Por qué? Por esa búsqueda intensa, por ese hedonismo que muchas veces inconscientemente puede venir a las vidas. ¿Por qué? Porque la misma sociedad, mis hermanos, va arrastrando en ese sentido de que las personas busquen solamente su propio placer, busquen, hermanos, lo que ellos quieren, lo que les agrada, busquen su satisfacción nada más, independientemente de las otras personas, si está haciendo daño a alguien o no. Veámoslo así. Entonces, eso es el hedonismo, la búsqueda de los placeres. Eso, hermano, ahoga la palabra. Dice, repito esta parte del versículo: son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces, ahí hay un problema también, porque nosotros puede que recibamos la palabra y puede que el Señor nos ministre y nos toque, y algún momento, hermano, por el toque del Señor lloremos y todo, hermano. Pero ¿qué pasa? Si miren, si nosotros no entramos a este ámbito, mis hermanos, de ver el equilibrio en lo que son los placeres y marcar las prioridades en nuestra vida, hermano, nunca vamos a poder llevar el fruto que Dios espera que llevemos. Sí. Entonces, los hijos de Dios no podemos entrar en esa corriente, mis hermanos, del mundo, donde realmente lo único que se busca, mis hermanos, es placer, placer y placer, gusto y satisfacción. Algo no me produce gusto, lo saco, lo echo fuera de mi vida. Algo no me produce placer y satisfacción, ya no lo quiero, lo rechazo. ¿Sí me hago entender? Por eso los matrimonios tan rápidamente, hermano, y tan sencillamente y tan fácilmente, hermano, se separan a veces. No, ya no me gusta cómo cocinas, no me gusta cómo me hablas, no me gusta cómo me miras, no me gusta esto, lo otro. Pues ¿sabe qué? Separémonos, se acabó, finish, ya no más el matrimonio. Entonces, ¿por qué? Porque ya no le gustó. Entonces así se va, hermano, así va la gente en la vida. Ya no me gusta, lo quito de mi vida. Coche viejito, ya no me gusta, pum, pues al desguace, coche nuevo. Este marido ya no me gusta, pues al desguace, marido nuevo. A veces pasa eso. Entonces, ¿qué significa eso, hermano? Búsqueda intensa del placer. Hedonismo, no me gusta, no lo quiero. Me gusta, venga para acá, independientemente de, hermano, de las consecuencias. Entonces, ¿por qué a veces el cristiano no está llevando fruto? No está cambiando su vida, no está siendo transformado, hermano, porque haya más placer en el dormir, hermano, en el comer, en el viajar de pronto, que en buscar del Señor, que en buscar servirle a Dios, que en buscar predicar la palabra, en buscar traer gente a los pies de Cristo. Entonces, mis hermanos amados, ahí es donde ya entramos en este punto importante. No es que el placer sea pecado, dependiendo de cómo busquemos ese placer. Amén. Lo malo viene a ser, mis hermanos, cuando buscamos placer al margen de la palabra de Dios y al margen de Dios. Ahora, vamos a darle, hermano, un giro total a esto que estamos hablando. ¿Para qué? Para que entendamos algo. Dios quiere que nos deleitemos y Dios quiere que hallemos placer, pero ya no según el mundo nos lo muestra, ya no según la sociedad nos lo quiere enseñar, ni mucho menos según el diablo nos quiere adoctrinar.
Amén. Ahora nuestro placer y nuestro deleite tiene que estar en ¿qué? Vamos a ir a Isaías capítulo 58, versículo 13 y 14 vamos a leer. Isaías 58, 13 y 14. Dice la palabra del Señor: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad. Vamos viendo esto, ¿están ahí conmigo? No, quiero que lo vayamos leyendo y vayamos, hermano, ya viendo algunos puntos aquí importantes. Dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad. ¿Qué está hablando, hermano? El yo. Lo que a mí me importa, lo que a mí me interesa, lo que a mí me sirve, lo que a mí me vale, lo que a mí me produce gusto, el yo, el mío, para mí solo, mío, mi tesoro, ¿no? Entonces, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad, de buscar tu propio placer, dice: en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Mire, hermano, aquí lo está diciendo el Señor claro: no buscando lo tuyo propio, ni tus palabras, ni tus caminos, ni tus pasos, ni andando por donde quieras, dice, sino más bien buscas que mi día santo lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Hermanos, mire, qué tremendo es esto, porque muchas veces, hermano, no hay consagración al Señor, no hay búsqueda de Dios sincera, no hay, hermano, de verdad ese anhelo por las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque se interponen nuestros propios caminos, se interpone nuestra propia voluntad. Entonces el Señor está diciendo aquí: si retrajeres del día de reposo. ¿Y cuándo es ese día de reposo? Hoy sábado. ¿Cuál es ese día de reposo? Hoy domingo, hoy viernes, hoy martes. Todos los días, hermanos, son días de reposo. ¿Sabe por qué? Porque el día de reposo ya no es un día como tal. Nosotros ya vivimos en el reposo. ¿Cuál es nuestro reposo? ¿Cuál es nuestro sabbat? ¿Cuál es, hermano? Es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ya vivimos en el reposo. No esperábamos a que llegue un sábado, un domingo. No, nosotros ya, hermano, disfrutamos de ese día del reposo en Cristo Jesús. Entonces, si el día de reposo, es decir, tú que ya estás en Cristo, detienes tu pie de hacer tu voluntad, ¿sí? Si te deleitas, digámoslo de esa manera, en mi día santo, mire, lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras. ¿A quién tenemos nosotros que venerar? ¿Un día? No, nosotros veneramos a Cristo lo llamamos santo, a Cristo nuestro Señor ya nosotros lo llamamos nuestra delicia. ¿Para cuántos Cristo es su delicia? ¿Para cuántos Cristo es su placer? Mire, dice entonces, lo venerares, no andando en tus propios caminos. Hermano, mire, si ya estamos en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Si ya estamos en Cristo, ya no es nuestra propia voluntad. Mire, cuando nosotros hicimos la oración de fe, ¿cuántos se acuerdan el día que hicieron la oración de fe? ¿Sí o no? Qué día precioso. Mire, si usted se acuerda de la oración de fe, usted en ese momento le dijo al Señor Jesucristo: sé tú el Señor de mi vida, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, Señor. Ya no soy yo, ya no son mis sueños, son los tuyos. Hermano, ya nos entregamos totalmente a Él. Entonces miremos, hermanos, si ya estamos en Cristo, ya hemos hecho la oración de fe, claro que sí, hermano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vamos a seguir viviendo nuestros propios caminos? ¿O ya son ahora los caminos de Dios transmitidos a través de la palabra a nuestras vidas? Porque si no, seguiríamos viviendo nuestros placeres, en nuestro hedonismo, porque eso es lo que quiere buscar la carne. Pero cuando nosotros ya entendemos, ya no soy yo el que gobierna, ya no es la carne la que gobierna, ahora el que gobierna mi vida es Cristo.
Pablo lo dijo así: ya no vivo yo, ya no son mis caminos, mis pensamientos, ya no es lo que yo quiero, lo que yo pretendo, lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada. Si no me gusta lo dejo, lo tiro, lo desecho. No, ahora ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. ¿Y en cuántos vive Cristo? Y Pablo dijo también, dice: y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por nosotros, hermano. Entonces, lo que ahora vivimos, ya no lo vivimos dándole rienda suelta a la carne, ya no lo vivimos según la sociedad nos está marcando un rumbo, sino que ahora lo que vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces es lo que está diciendo aquí, hermano, en Isaías 58:13: si ya amares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Porque a la final, el hedonista, mire, el que quiere, hermano, vivir su vida dándole rienda suelta a la carne, en sus propios caminos, va a hablar al final sus propias palabras. Y va a decir: no, eso de orar, eso de buscar del Señor, eso de estar ahí de pronto tan metido en la iglesia y todo esto, no, eso ya no hace falta el día de hoy. No, tanto tiempo no, una vez cada mes se puede ir a la iglesia, una vez al mes se puede orar, una vez al mes o cada 2 meses se puede leer algo la Biblia. Entonces, ¿por qué está diciendo esas palabras? Porque está buscando su propio camino, su propio deleite, suplir su propio gusto y su propio deseo. Pero ¿cuántos saben, mis hermanos, que nosotros ya no estamos para suplir nuestros propios deseos y nuestro propio gusto? Dice el versículo 14, dice: si tú haces eso, si retraes del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad, etcétera. Luego dice en el versículo 14, dice: entonces cuando tú hagas eso, cuando ya no sea tu día de reposo, ni tu día de sueños, hermano, cumplidos según tus pensamientos, ni ya dejen de ser tu día de placeres, de gustos, sino que sea el día de placer de Dios, de gusto en Dios, de deleite en Dios. Dice: entonces te deleitarás en Jehová. Dice: y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, mire, hermanos, muchas veces las personas por sus deleites, por querer llevar su vida en placeres, se afanan, hermano. Se afanan y, hermano, y ya no viven tranquilos, no viven bien, y quieren más y más y más para darle gusto a sus propios deseos. Ahí en ese momento, mis hermanos, ya las cosas de Dios pasan a un segundo, tercer, cuarto, quinto plano. Ya no es Dios el primero, ya no es Dios el que ocupa el trono de su corazón como primer lugar, ya no. Le pasa de pronto a veces a personas, como le pasó a algunas de las iglesias que nos marcan en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Hermano, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, el Señor le dijo: tengo contra ti, primero le dijo: conozco tus obras y tu arduo trabajo, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Muy bien, conozco tus obras, pero sabes una cosa, tengo contra ti que ya no te deleitas en mí. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que de pronto te estás deleitando más en todas esas cosas que estás haciendo, pero en mi presencia ya no te estás deleitando. Aquí, hermanos, vemos esto. La palabra lo dice así: entonces te deleitarás en Jehová cuando ya no vayas por tu propio camino, cuando ya no sean tus propios sueños, tus propios pensamientos, sino que ahora sean los pensamientos de Dios albergando, hermano, invadiendo tu mente, tus deseos y tus sueños. Ahí te deleitarás en el Señor. Ahora yo pregunto: ¿cuántos se deleitan en su reposo llamado Cristo? ¿Cuántos se deleitan en el Señor ya a este momento en el que estamos, hermano? Porque si tú ahora piensas y dices: bueno, en verdad ya no me deleito tanto en las cosas de Dios. Antes, al principio, cuando vine a Cristo,
que me pusieran a lavar los baños, que cualquier cosa con tal de servir a mi Cristo, por el agradecimiento tan grande que tengo a Él por todo lo que ha hecho en mi vida. Eso al principio. ¿Cuánto hay que orar? 1 hora. Pues voy a orar. Hay que leer la palabra. ¿Cuánto? Mínimo un capítulo. Venga, un capítulo. ¿Cuándo hay que congregarse, hermano? Siempre que haya culto. Venga, ¿qué más? ¿Qué más hay que hacer por el Señor? Quiero más de Dios. Deseo más de Dios. Anhelo más del Señor, hermano. Y ahora de pronto, todo eso, todo ese fuego del principio, como decirlo de esta manera, toda esa pasión del principio, todo ese placer hallado, hermano, en el principio cuando recién conociste al Señor y fuiste tocado por el Espíritu Santo, hermano, de pronto al día de hoy se puede estar apagando. Puede ser, hermano. Entonces por eso es la palabra de esta mañana. Tiene que haber un renuevo en nuestro deleite. ¿Hacia qué? ¿Hacia los placeres del mundo, de la carne? No, un renuevo del deleite, mis hermanos, hacia las cosas del Señor. ¿Me voy haciendo entender un poco ya o no? Todavía no. Mire lo que dice, mis hermanos, Salmos capítulo 37, versículo 4. Dice, Salmo 37, 4, dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así, hermano, así de fácil, así de sencillo y así de claro. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermano, ¿a cuánto les gusta que piden algo y de una recibirlo? ¿Sí o no? Usted va a un bar y pide un café y usted quiere que de una se lo den. Porque si no, hermano, usted ya se queja, pone hojas de reclamaciones, ¿por qué no me atiende rápido? Esto, lo otro, y arma ahí una tremenda, ¿sí o no? Entonces nos gusta que las cosas, hermano, de pronto nos las den rápido y tener rápido respuestas. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces pretendemos ir por la puerta de atrás, hacer las cosas al revés. Hermanos, a veces se pretende hacer cosas en desorden. Porque aquí el Señor está marcando un principio, está diciendo: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá, ¿el qué? Las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos tienen peticiones delante del Señor? Vale, yo creo que todos tenemos peticiones, pero aquí cabría la pregunta: ¿cuántos nos deleitamos en la presencia del Señor? ¿Cuánto nos deleitamos alabando a Dios? Si ya decía yo, ¿y por qué hoy los hermanitos ahí medio así, hermano, medio? Hermano, levante sus manos en adoración. Las tiene así y medio rebeldillo, así. Me dice que levante más bajo, mejor. Entonces, hermanos, hay deleite. Pregúntese, ¿hay deleite? ¿Hay deleite en la oración? Como goticas por ahí, pum, pum. Amén, sí. Creía que no. Hay deleite, hermano, en estudiar, escudriñar la palabra de Dios todos los días. Hay deleite en ello. Hay deleite en servir a Dios, hermano. Hay deleite en ello. Hay deleite en predicarle a los perdidos, hermano, que no tienen a Cristo. Hay deleite en ello, hermano. Hay deleite en congregarse. Piénsalo, hermano, medítalo. Hay deleite, o sea, te deleitas en el omnipotente, te deleitas en el todopoderoso, hermano, porque ahí, mire, lo que decíamos al principio, no es que los placeres estén mal. Lo que está mal, hermano, es cómo la gente quiere conseguir tener placer en su vida. Ahora, nosotros como cristianos tenemos que encontrar esta revelación. Ahora, mi placer, el placer que yo vivo en mi vida, ¿lo vivo en qué? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. ¿Lo vamos comprendiendo? ¿Qué significa deleite? Mire, deleite es delicias, deleites, delicadeza, lujo, deleite exquisito, perdón. Bien, entonces la traducción de la palabra deleite, mire, pongamos atención a esto, es ser suave, maleable. Es la capacidad que tienen los materiales de dejarse moldear al pasar por el fuego. Y es lo que Dios espera de nosotros, que al estar con Él nos dejemos moldear, tocar, formar a lo que Él quiere. Entonces el deleite no solo, ay, qué gusto estar aquí con el Señor, ay, qué bonito en la presencia del Señor. El deleite, mis hermanos, también es y principalmente es ser maleable, ser manejable, moldeable.
Hermano, ser transformable, ¿por quién? Por el Señor. Entonces una persona que se deleita en el Señor, hermano, mire, le pasa como María. Se pone a los pies de Cristo y empieza a escuchar y a escuchar su palabra y a deleitarse y a pensar, ay sí, Señor, es verdad, eso que me estás diciendo, Señor, en eso yo estaba fallando. Señor, perdóname, ya no quiero fallar más en eso, Señor, ya, Dios mío, ya, cambio eso ya en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué está haciendo esa persona? Se está deleitando en el Omnipotente, se está deleitando, se está dejando moldear, se está dejando manejar, es maleable delante, hermano, del alfarero. Mire, y nosotros estamos ya, mis hermanos, para que Dios haga de nosotros lo que Él quiera. Ya no estamos para nosotros hacer de nuestra vida lo que queremos y lo que nos da la gana. No, ya no, hermano, porque eso significaría que perdición eterna. El que quiere salvar su vida, es decir, el que quiere vivir en sus placeres, el que quiere, como decir, entre comillas y como dicen por ahí, disfrutar de, hermano, de la juventud en el mundo, hermano, ¿sabe lo que va a hacer? Va a perderse. Eso es lo que le va a suceder, se va a perder. Entonces el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida, es decir, el que ya no sean sus sueños, sus anhelos, sus metas propias, al margen de la palabra de Dios, al margen de la voluntad de Dios, esa persona, ¿qué va a hacer? Hermano, va a ganar la vida. El que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, ganará la vida. Entonces, deleítate a sí mismo en Jehová, es decir, déjate moldear por el Señor. Deleítate en la presencia de Dios. Déjate cambiar. ¿Por qué te cuesta tanto dejarte cambiar? ¿Por qué cuesta tanto a veces? Es que mi carácter, yo soy como mi abuelita era así, yo voy a ser así en honor a mi abuelita. Por guardar la honra a mi abuela, yo sigo siendo ese carácter de mi abuela. No, hermanos, mire, su abuelita no lo va a salvar. ¿Cuántos saben eso? No, hermano, mire, entonces, ¿quién es el que nos salva? Cristo. Entonces, ¿qué sentido tiene que nosotros digamos, no, yo soy así, punto, y así me quedo, a mí nadie me va a cambiar? Mucho menos ese que está ahí hablando me va a cambiar a mí, no sabe ni quién soy yo. No, mis hermanos, hay que bajarse un poco, quitarse de esa arrogancia, de ese orgullo, hermano, y dejarnos moldear, dejarnos trabajar. Ahí es cuando Dios verá que verdaderamente nosotros nos estamos deleitando en Él. Entonces Él está diciendo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Veámoslo, si somos moldeables, maleables, hermano, si somos manejables, mire, el Señor va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Pero ¿qué pasa? Mire, a veces las peticiones del corazón, mis hermanos, son egoístas. A veces las peticiones del corazón van solo a nuestro propio beneficio. Y la palabra del Señor dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, pedís para gastar en vuestros placeres, en vuestras cosas. Entonces muchas veces se pide mal porque se pide egoístamente. Pero cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, mis hermanos, ¿sabe una cosa? Aún la oración, el Señor nos la va a moldear. La oración el Señor nos la va a trabajar para que, mis hermanos, ya nuestra oración no sea tiempo, hermanos, solamente dame, bendíceme a mí, mi camino, mis cosas, mis asuntos, Señor, tal. No, ya va a ser más bien como esta semana unidad de oración. Nos vamos a deleitar yendo a las iglesias a orar, mis hermanos, a pedir ya no tanto por nosotros, sino principalmente a pedir por los demás, a pedir por esta nación, por este pueblo. Entonces, hermanos, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La palabra dice, por nada estéis afanosos, sino más bien sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica. Amén. Entonces, ¿dónde debe estar nuestro afán? Pregúntale al que está a tu lado, ¿en qué te afanas? Dígale, ¿qué le está metiendo prisa, hermano? ¿Qué te está metiendo prisa? Que ya estás como mirando la hora mucho. ¿En qué te afanas? Ahora, ¿qué le respondieron? A ver si alguien me da una respuesta. El hambre le está afanando. ¿Qué más? A ver.
El olor a empanada que va a comer ahora. Entonces, ¿qué le está afanando? Ahora, mire, hermano, ya, aquí, ya, por aquí. Mire, entonces, fíjese en esto. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La palabra dice, por nada estéis afanosos. Entonces, esas cosas que te afanan se deberían volcar, ¿sabe a qué? A afanarte por las cosas de Dios, por la palabra de Dios, por buscar la presencia de Dios, por dejarte manejar y transformar por la presencia del Señor. Entonces, hermano, ayúdeme, ¿en qué debemos nosotros estar afanados? ¿En qué? ¿En qué cosas debemos nosotros estar afanados, hermano? En buscar el reino de Dios y su justicia, en buscar las cosas de Dios. Ese debe ser nuestro afán, porque entonces, hermano, te deleitarás en Jehová. Cuando tú cambies esas prioridades que tienes y busques más bien, hermano, agradar a Dios, busques de verdad venir a este lugar, hermano, y abrir tu corazón, levantar tus manos al cielo y alabar al Rey de gloria que vive y reina por los siglos de los siglos. Hermano, cuando tú vengas a este lugar diciendo, aquí está la presencia del Señor, y como hermanos vamos a alabar, vamos a bendecir el nombre del Señor, hermano, ahí vas a demostrar que verdaderamente te estás deleitando. Pero no sé si tú llegas a la conclusión y dices, bueno, de verdad que de momento no me he estado yo deleitando en las cosas del Señor, más bien ha sido una carga, más bien ha sido un problema para mi vida. Yo domingo por la mañana podría estar durmiendo, descansando, y me tienen aquí escuchando una palabra, y ahora qué, mi vida qué, hermano. Entonces puede que estés así, pero ahora debes cambiar ese chip y decir, esto es lo que tengo que hacer: buscar a mi Señor, meterme con mi Dios. ¿Qué gano yo durmiendo en una cama a estas horas, a estas alturas de la vida? No, lo que tengo que hacer es buscar a mi Cristo, buscar a mi Rey. Eso es lo que me va a traer bendición, porque ahí es donde está tu afán. Entonces tu afán no estará en las riquezas, tu afán no estará en los placeres, tu afán va a estar, hermano, en el deleite en la presencia del Señor, buscando el deleite en la presencia del Señor. Mire, hermano, nuestro deleite ahora debe estar en Cristo. Dios abre la puerta a que le pidamos. Es decir, Él dice, mire, preocúpate de deleitarte en mí, en mis cosas, en mis asuntos, en mis negocios, y de resto no te preocupes. Más bien el Señor dice esto, por ejemplo, Mateo capítulo 7 versículo 7, dice 7 y 8, Mateo 7, 7 y 8. Mira lo que dice Mateo 7, 7 y 8. Pedid y se os dará. ¿Qué más? Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Entonces, hermanos, qué bueno es esto. ¿Usted qué dice? ¿Tenemos apertura a pedirle al Señor lo que necesitemos? Hermano, miremoslo. Tenemos de pronto acceso a ese trono de la gracia para decirle al Señor, Señor, necesito esto otro, Señor, ayúdame. ¿Tenemos acceso o no? Según leímos, ¿tenemos acceso o no? Sí, sí tenemos acceso, dígalo sin temor. Tenemos acceso a ese trono de la gracia a pedirle al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Mire, hermano, muchas veces nosotros no nos preocupamos ni siquiera a veces de pedirle al Señor. No nos preocupamos de orarle al Señor. Señor, mira, necesito esto, lo otro. Solo a veces hay la preocupación, no, Señor, horas extras, mira, tengo que pagar aquí, tengo que pagar allá. Señor, ayúdame, necesito, Señor, que tú me aumentes los días de trabajo, hermano. Y no hay esa preocupación de decir, Señor, tú eres mi proveedor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él me hará descansar. Entonces, más bien vamos muchas veces también, en vez de deleitarnos en la presencia del Señor, a decirle que lo amamos, que lo adoramos, más bien vamos, hermano, con esa retadila de peticiones, hermano, y sin siquiera decirle, Señor, te amo, Señor, te necesito, sin siquiera eso. Entonces, mire qué tremendo. A veces los mismos afanes, hermano, nos evitan de deleitarnos en la presencia del Señor. Ese afán del hambre que comentaban por aquí ahora, hermano, le puede estar desconectando de la palabra de Dios, diciendo, ya, por favor, que mi carne tiene hambre. Entonces, hermano, desconectemos de todo eso
Desconectemos de los afanes. ¿Me estoy haciendo entender o no? Desconectemos de los afanes y conectémonos, hermanos amados, con la presencia del Señor. Usted viene a la iglesia, métase en adoración, métase en alabanza, métase en la palabra. ¿Sí o no? Hermano, y a medida que usted se va metiendo y deleitando en Dios, en su palabra, en su presencia, el Señor va a ir cumpliendo esas peticiones de tu corazón. Porque el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abre. Pero mis hermanos, muchas veces, como le decía, vamos por la puerta de atrás. No nos deleitamos en Dios, pero sí queremos que Él nos dé todo. No nos deleitamos en su presencia, pero sí como niños caprichosos. Señor, dame, dame, y si no me das, entonces ya no vuelvo a la iglesia. Ya, Señor, no vuelvo a orar, no te vuelvo a buscar, ya nada contigo. Cero, nada. Entonces, hermanos, esa debería ser la actitud nuestra para con el Señor. ¿Usted cree que esa es una buena actitud? ¿Sí o no que no? Mire lo que dice Mateo 21:22. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Cuántos creen esta palabra? Ahora, pero pastor, yo ya he orado y mire que todavía no hallo la respuesta. Yo ya he pedido y nada, que el Señor me hace el milagrito. Entonces, ¿dónde estará el problema? ¿Dónde estará la raíz? La raíz está en la falta de deleite en la presencia de Dios. ¿Y sabe por qué hay falta de deleite en el pueblo de Dios? ¿Sabe por qué hay falta de deleite delante de la presencia del Señor en el pueblo del Señor? ¿Sabe por qué? Por los placeres. La gente, en vez de orar, prefiere dormir. En vez de leer la palabra, prefiere ver la novela. Y mire, de verdad, yo sé que aquí ya nadie ve así telenovelas y eso, pero bueno, por poner el ejemplo, usted ve a alguien, hermano, normalmente leyendo la palabra y bostezando y así, con malas caras, pero usted vaya y mírelo viendo la telenovela, hermano, así, y lo va a pillar, ya va a entrar y lo va a pillar ahí en el adulterio. Ahí sí se va a armar, ahí sí se, ay Dios mío, hermano, en la telenovela, tremendo, mire cómo se meten en la película, hermano, pero vaya usted a la palabra, hermano, toca leer. Entonces, no nos deleitamos en el Señor. Mire, entonces veámoslo así. Muchas veces los placeres nos evitan el deleitarnos en la presencia del Señor. Y eso es un grave problema, porque luego queremos, Señor, dame, Señor, bendíceme, Señor. Entonces, más bien el Señor preguntaría, hijo, ¿te estás deleitando en mi presencia? Y no es porque mire, no es porque el que recibamos sea por obras, sino que, hermano, el tener esa actitud de deleite, ¿sabe lo que va a producir en nosotros? Va a producir una fe tremenda. Que cuando nosotros vayamos a la oración, hermano, salgamos de esa oración con respuestas gloriosas, hermano. Con respuestas gloriosas. Entonces, el deleite en Dios nos lleva a tener más fe. Nos lleva a tener más amor por Dios, por el prójimo. Hermano, nos lleva a ser más espirituales. Hermano, mire, el deleite en Dios es totalmente beneficioso para nuestras vidas. Tanto así que, mis hermanos, nosotros vamos a ser personas de oración eficaces, guerreros de oración, que alcanzamos promesas, hermano, tremendas en el Señor, porque nos deleitamos en el Omnipotente. Juan 15:7, y ahí está, ahí tiene que estar, mis hermanos, nuestro deleite. En esto, mire, en esto, y si nos deleitamos aquí, hermano, vamos a poder pedir lo que queramos y nos va a ser dado. Dice, si permanecéis en mí, ¿dónde debe estar nuestro deleite? ¿Dónde debe estar puesto nuestro deleite? En el permanecer en Cristo. Que los placeres de la vida no te aparten ni te alejen, hermano, de deleitarte en el Señor. Que no prefieras dormir antes que de pronto venir a un culto. Que no prefieras, hermano, dormir antes que orar. Que no prefieras, hermano, el Facebook, las telenovelas antes que leer y estudiar la palabra. Que no prefieras nunca, hermano, de pronto despotricar, de pronto hablar mal de la gente, sino más bien que prefieras predicar de Cristo, hablar de Cristo a todos los perdidos. Más bien eso demostraría que te deleitas. Más bien que estar sentado en medio de la alabanza, hermano, moviéndote, levantando las manos al cielo, aplaudiendo, danzando para el Señor, hermano. Mire, ahí estará tu bendición. Tu vida cambiará, serás moldeable, maleable, hermano, serás transformable delante de la presencia del Señor. Si permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esa es la clave, hermanos. Ahí es donde tiene que estar nuestro deleite. Dice, si permanecéis en mí, ¿dónde? En Cristo, en su presencia, hermano, delante de Él. Dice, y si mis palabras, su palabra. Pero ¿para qué tiene que permanecer su palabra en nosotros? ¿Solamente para saberla? ¿O principalmente para ponerla en práctica? Entonces, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, es decir, si te dejas manejar, si te dejas moldear, si permites que mi palabra te cambie y te transforme, permites que mi presencia te cambie y te transforme, entonces pida todo lo que quiera y le será hecho, le será dado. No, solamente deje la parte de que pida lo que quiera, que quiero muchas cositas, quiero mucho. Pero hermano, miremos el compromiso. Es que es verdad, o sea, yo quiero de verdad hacerme entender en esta mañana, porque es que, hermano, los placeres no nos dejan esto, no nos dejan permanecer en el Señor. Lo que la carne nos pide, para hacerme entender mejor, lo que la carne nos pide no nos deja deleitarnos y permanecer en el Señor, permanecer en su palabra, permanecer en su presencia. Entonces, los placeres son pecado, siempre y cuando estén dentro de lo correcto, hermano, que nos marca la palabra del Señor. Ni son pecado tampoco, hermano, cuando esos placeres no nos quitan de estar donde tenemos que estar, cuando tenemos que estar, donde tenemos que estar, con quien tenemos que estar. ¿Me hice entender o no? Si esos placeres no nos quitan de lo más importante, lo más necesario en nuestras vidas, no hay problema, hermano. Amén. Pero si algún placer te está quitando de estar en la presencia del Señor, sácalo de tu vida. Te da placer estar en el Face así, viendo las historietas de la gente y los cuentos que, hermano, a veces dan y la supuesta felicidad que tienen, hermano, que ese ya no sea tu placer, que tu placer sea estar en la presencia del Señor. Que esas telenovelas, mentiras, cosas del diablo, hermano, para llenar de pecado la mente de la gente, ya no sea tu placer. Que ahora tu placer sea, hermano, buscar en Dios, buscar en su presencia, buscar en su palabra. Si permaneces en Cristo y tus palabras y sus palabras permanecen en ti, pide todo lo que quieras. ¿A cuánto les gusta pedir y que se les dé? Eso es bonito, ¿sí o no? Pide todo lo que quieras y te será hecho. Sueñe. ¿Qué quieres que Dios te dé? Piensa en un momento, ¿qué quieres que Dios te dé? Porque Dios te lo va a dar, Dios te lo quiere dar, Dios te quiere bendecir. Pero ¿sabes un problema? Que no tiene la fe suficiente de pronto para recibirlo. No tiene la fuerza espiritual de pronto para recibirlo. ¿Por qué? Porque no te deleitas en el omnipotente. Mira lo que dice Job 22, y con esto termino, grupo de alabanza, por favor. Mira lo que dice Job capítulo 22. Voy a leer del 21 al 26. Dice, vuélvete ahora en amistad con Él, es decir, empieza a deleitarte otra vez en el Señor. No vayas a ser como una de las iglesias del Antiguo Testamento, bueno, del Nuevo Testamento no, pero en el Apocalipsis. No vayas a ser como una de esas iglesias. De pronto la iglesia de Éfeso, que estabas en muchas cosas, pero ya se ha apagado tu primer amor. Dice, vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz. Hermano, deleitémonos en el Señor y tendremos paz. ¿Cuántos quieren paz en su corazón, en su vida? ¿Cuántas veces viene angustia a nuestras vidas, hermano, y nos falta esa paz? Pero el Señor está diciendo esto: vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Permanece en Cristo y que su palabra permanezca en ti. Dice, si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Hermano, crecerás espiritualmente, te levantarás espiritualmente. Dice, alejarás de tu tienda la aflicción. Hermanos, cuando nos deleitamos en el Señor, ¿sabe una cosa? Muchas veces ni siquiera hace falta reprender al demonio, porque el Señor mismo echa la aflicción de nuestra tienda, de nuestra casa, de nuestro hogar, a causa del deleite que tenemos buscando su presencia. Dice el 24,
A causa de deleitarse, de meterse, hermano. Dice: tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Dice el 26: porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. ¿En qué nos tenemos que afanar? ¿En qué? Por lo material, hermanos. Si cuando nosotros nos metemos a buscar la presencia del Señor, mire, las bendiciones vienen solas. Dice la palabra que las bendiciones nos perseguirán y nos alcanzarán. ¿Por qué? Porque nosotros lo que perseguimos no son las bendiciones, sino que lo que estamos persiguiendo es la gloria de Dios. Estamos persiguiendo la presencia de Dios, hermano. Estamos persiguiendo estar en comunión con el Omnipotente. Hermanos, mire, estamos persiguiendo servir a Dios, dar el todo por nuestro Señor. Entonces, hermano, mira, ¿quieres cosas materiales? Aquí hay placer en tener cosas materiales, ¿sí o no? Cochecito nuevo, ese buen olor de coche nuevo, hay placer en ello, ¿sí o no? Conducirlo, hermano, es bonito, ¿sí o no? Ya se hizo el espiritual, ya no, eso no. Es bonito, hermano, cuando usted está estrenando un sofá, cuando está estrenando un móvil, etcétera, cuando va de viaje. Es bonito, hermano, eso es bonito. Son placeres que se pueden tener. Sí sabes, hermano, que se pueden tener, pero que esos placeres no nos arrastren a ir detrás de ellos buscándolos. Hermano, que lo que nos arrastre sea la palabra de Dios, la presencia de Dios, y esas cosas que tenemos como buenas, hermano, y como placeres, ¿sabe qué? Mire, vendrán solas, ya está, no hay problema, hermano, no nos preocupemos, porque el Señor se encargará de eso. Dice: porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Deja de mirar al suelo, deja de mirar la tierra, el mundo, sus cosas. Alza tus ojos a los montes. ¿De dónde vendrá tu socorro? Dice la palabra: tu socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, el enemigo te quiere ver encorvado, mirando al suelo, mirando la tierra, mirando el polvo de la tierra, mirando, hermanos amados, lo material, lo físico, lo tangible. Así te quiere tener el enemigo. Y había una mujer, hermano, en el tiempo de Jesucristo, que esa mujer llevaba 18 años encorvada. Hermano, no podía mirar sino solamente tierra, polvo, suelo. No podía mirar nada más. Y el Señor Jesucristo le dijo: mujer, sé libre de tu azote. Y esa mujer, hermano, pudo, ¿sabe qué? Enderezarse. Antes lo único que podía era mirar suelo, tierra, polvo. Pero luego, cuando Dios la sanó, hermano, ¿sabe dónde podía mirar? Podía alzar sus ojos a los montes y decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Antes, hermano, el enemigo nos tenía así, mirando solamente lo material, lo superfluo, lo mundano, lo que daña. Pero ahora Dios nos tiene mirando hacia Él, buscando su presencia, buscando su gloria. Y vemos, mis hermanos, la mano del Señor obrando a favor gloriosamente en nuestras vidas. Entonces, salgamos de esa condición, de ese encorvamiento espiritual, que no nos deja ver las cosas de Dios como prioridad, que no nos deja ver las cosas del Señor, hermano, como lo más importante y necesario en nuestras vidas. Levantemos nuestra mirada, levantemos nuestros ojos al cielo, porque de ahí viene nuestro socorro, viene nuestra bendición. Tanto es así, hermanos, que mire, la palabra del Señor enseña esto y dice: ¿sabe una cosa? Que mejor es, hermano, un plato de lentejas, un plato de legumbres en una casa donde hay paz, que manjares donde hay contienda. Pero ¿quién es el que trae esa paz a los hogares y esa bendición a los hogares? La presencia de Dios, la presencia del Señor. Entonces tú dirás: bueno, pues no tengo manjares. Pero hermano, con que tengas un platico de legumbres, si tienes la presencia de Dios, lo tienes todo. Alégrate y gózate, porque la vida del hombre no depende de los bienes que posee. La vida del hombre depende, hermanos, si tiene a Cristo en su corazón o no. ¿Cuántos tienen a Cristo? Entonces es momento, hermano, ya que tenemos a Cristo, ya que lo tenemos, qué gran privilegio, deleitémonos en Él.
Deleitémonos en su presencia. No vayamos tras el polvo de la tierra, tras lo material, hermano. No vayamos tras de eso. Vayamos tras Cristo. Busquémosle, metámonos en su presencia. Pongámonos de pie, mis hermanos, por favor, y dejémonos ministrar un momentico. Dejémonos ministrar un momento.